Buenas noches, ingeniera compañeros. Somos el grupo número uno. Nos toca exponer acerca del capítulo número 16 del libro guía Comunicaciones en Marketing y Publicidad Internacional Integradas. Bien, pues como síntesis del capítulo tenemos perspectiva global, promociones de venta en mercados internacionales, relaciones públicas internacionales, publicidad internacional, estrategias y métodos de publicidad, el mensaje, planeación y análisis de los medios, ejecución de la campaña de agencias de publicidad, control de la publicidad internacional. Como términos claves tenemos las comunicaciones integradas del marketing, promociones de ventas, relaciones públicas y ruidos. Los objetivos de aprendizaje de este capítulo son cuáles son las características de los mercados locales que afectan la publicidad y la promoción de los productos, las fortalezas y las debilidades de las promociones de ventas y las relaciones públicas en el marketing global. ¿Cuándo es más efectiva la publicidad global y cuándo es necesario modificarla? El proceso de comunicación y las fallas de la publicidad, los efectos que un mercado europeo único tiene para la publicidad y el efecto que los medios limitados, los medios excesivos y la regulación gubernamental tienen en los presupuestos para publicidad y promoción. A continuación, mi compañero. Bueno, como siguiente punto tenemos que cuáles son las características de los mercados locales que afectan la publicidad y la promoción de los productos. Bueno, en este caso tenemos las comunicaciones integradas del marketing. En este caso están compuestas por publicidad, promociones de venta, exposiciones comerciales, ventas personales, ventas directas y relaciones públicas. En muchos mercados la existencia de canales de comunicación adecuados al alcance de los clientes podrían determinar la decisión de ingresar a ellos. Por ejemplo, la mayor parte de los fabricantes de juguetes coincidirán en que no es posible comercializar juguetes de forma rentable, ya que en países en los que la televisión comercial no contiene como que publicidad para los niños en sí, esto hace que luego el desarrollo de productos y servicios deban informarse por medio como que de la investigación en cuanto a la disponibilidad de canales de comunicación del mismo. En muchas ocasiones, diversos mensajes se adecúan a diferentes canales de comunicación y viceversa. Las promociones de venta en mercados internacionales. Tenemos las promociones de venta son actividades de marketing que estimulan las compras de consumo y mejoran la efectividad y cooperación de los minoristas o intermediarios. Bueno, en este caso los descuentos de algunos centavos, las demostraciones en el interior de las tiendas, como son las muestras gratis, los cupones, los regalos, en los productos que vienen ligados a otros, los concursos, los sorteos, el patrocinio y demás. Las promociones de ventas son actividades de corto plazo dirigidas al consumidor o al minorista con el propósito de alcanzar objetivos específicos como lograr que el consumidor pruebe el producto o compre de inmediato. En este caso, presentar la tienda o la marca del consumidor, contar con exhibidores en el punto de compra de minoristas, alentar a las tiendas a que se surtan del producto y apoyar y aumentar la actividad de la publicidad de las ventas personales. Las muestras gratis son un instrumento de promoción especialmente eficaz cuando el concepto del producto es nuevo o cuando tiene como que una participación muy pequeña en el mercado. Ya. Las relaciones públicas internacionales, bueno, la función de las relaciones públicas en sí es crear buenas relaciones con la prensa popular y otros medios que ayudan a la campaña a comunicar mensajes a su público. En este caso, también la facturación de la agencia de relaciones públicas en el campo internacional lleva ya varios años creciendo a un ritmo de 2 dígitos para los centros de trabajo y la necesidad de retirar productos del mercado por seguridad. Este caso se ha convertido en un buen negocio para agencias que brindan los servicios a las compañías. ¿Como cuáles? Pues como Mattel, Towns, McDonald's y Nike, ya que la expansión de la industria de las comunicaciones internacionales también han alimentado un veloz crecimiento en dichas compañías. Los patrocinios de las compañías se pueden clasificar como un aspecto de las promociones de venta o de las relaciones públicas, a pesar de que también son evidentes su conexión con la publicidad.
La publicidad internacional, pues en este caso, la publicidad en los medios de masas es un instrumento muy potente para el cambio cultural y como tal es objeto de un escrutinio permanente por parte de una amplia variedad de instituciones. Un estudio muy importante demostró que el gasto para publicidad suele ser cíclico, a pesar de que no es tanto en los países orientados a las relaciones, donde los administradores y los legisladores prefieren la estabilidad y el desempeño a largo plazo. La mayor parte, bueno, de estos estudios coinciden en que apenas están empezando a comprender algunos de los asuntos fundamentales que implican la publicidad internacional, pero que nuestro conocimiento seguirá siendo bastante perecedero mientras continúan la evolución. Gracias. Ok, ahora pasamos al tema de cuándo es más efectiva la publicidad global y cuándo es necesario modificarla. Pues bien, las metas de la publicidad en distintos lugares del mundo varían considerablemente. Por ejemplo, los fabricantes chinos están estableciendo marcas nuevas ahora que su economía se está expandiendo. Unilever, por otro lado, está introduciendo una extensión de su línea con productos nuevos, como el shampoo Dove y en los mercados de Asia Oriental. Y la compañía de aviación rusa Aeroflot está tratando de mejorar la calidad de su imagen. Todos estos problemas de marketing requieren una cuidadosa investigación. Pues bien, actualmente las compañías están optando por la segunda opción. Aquí vemos un claro ejemplo. Gillette tiene diferentes nombres en distintos países. Ejemplo, sus máquinas de rasurar en Estados Unidos la llaman Track 2, mientras que en el resto del mundo se llama normalmente Gillette. Por otro lado, tenemos el acondicionador para el cabello, en donde en Francia le dicen Soyans, en Italia Sienten y en Alemania Skills. Pues bien, ahora vamos a la segmentación por atributos y beneficios del producto. Este incluye la función primaria del producto o servicio, así como otros beneficios que le agregan los valores y las costumbres de la cultura. Por ejemplo, la capacidad de un automóvil para viajar del punto A al punto B, de una cámara para sacar una fotografía o de un reloj de pulso para marcar la hora. Mientras que la segmentación regional o la segmentación geográfica hace referencia a la división del mercado tomando en cuenta las diferencias geográficas entre un lugar y otro o la hora de distribuir los productos o servicios. El proceso de comunicación y las fallas de la publicidad. Las comunicaciones internacionales podrían fracasar por distintas razones, tales como el mensaje tal vez no le llega al público porque los miedos no son los adecuados, o el mensaje podría ser recibido por el público al que se dirige, pero este tal vez no lo entiende debido a unas malas interpretaciones culturales diferentes. O por último, el mensaje podría llegar al público pretendido y este tal vez no lo entienda, pero podría tener efecto porque la compañía vendedora no evaluó. El proceso de la publicidad y las comunicaciones globales está compuesto por 7 pasos. Este se inicia, como vemos aquí en la imagen, en el contexto cultural A para dirigirse al contexto cultural B. En primer lugar, tenemos una fuente de información y este es representado por un ejecutivo de marketing que tiene un mensaje sobre un producto que desea comunicar. Pasa por la codificación, que es en donde el mensaje de la fuente se convierte a símbolos efectivos para ser transmitidos al receptor. Como tercer lugar tenemos el canal del mensaje, que es la fuerza de ventas y los medios de publicidad que transmiten el mensaje codificado al receptor deseado. Lo descifran, el receptor interpreta los símbolos que ha transmitido la fuente de información. Y el que lo recepta es la acción de los consumidores que reciben el mensaje y que son el blanco del pensamiento transmitido. Por penúltimo paso tenemos la retroalimentación, que es la información acerca de la efectividad del mensaje que fluye del receptor, que es el blanco pretendido, de vuelta a la fuente de información para con ella evaluar la efectividad del proceso. Mientras que el ruido en este proceso se lo conoce como la influencia imprevisible e incontrolable, como las actividades de la competencia y la confusión que restan valor al proceso y que afectan a alguno o a todos los 6 pasos anteriores. Gracias. Ok, las limitaciones legales. Las leyes que rigen la publicidad comparativa varían de uno a otro de los países de Europa. En Alemania, como sabemos, no es legal utilizar cualquier clase de
terminología comparativa, ya que cualquiera de estas podrían ser demandadas si es que lo usan. La normativa rige la publicidad comparativa, permite que las comparaciones que no se nombran a las competidoras, pero prohíbe a las comparaciones explícitas entre los productos nombrados. Sin embargo, en los Estados miembros gozan de bastante latitud para cubrir los problemas dentro de sus respectivas jurisdicciones. Siguiente. Las limitaciones lingüísticas. Pues como sabemos, el idioma es una de las grandes barreras para la buena comunicación a través de la publicidad. El problema abarca en los diversos idiomas de países diferentes, las lenguas o los dialectos distintos que tienen en un mismo país. Algunos problemas son más sutiles de tono lingüístico. El estilo de argumentación, índole de vernácula o incluso el acento. De hecho, en fechas recientes, el acento irlandés ganó el voto como el más sexy en Gran Bretaña e Irlanda, ganando la competencia de los contendientes escoceses, los galeses, los Geordie, los Brownie y al mejor inglés del país o al que hablan los elegantes, por así decirlo. La diversidad cultural. Los problemas asociados a la intención de comunicarse con personas de diversas culturas son uno de los desafíos más grandes para la creatividad de la publicidad. Las percepciones existen fundadas en la tradición y los legados muchas veces provocan que las campañas de publicidad sean inefastas o tal vez peores. Como por ejemplo, algunos investigadores del mercado encontraron que en Hong Kong que el queso era asociado con Yen Sun Yen y que por lo tanto algunos chinos lo rechazaban. También tenemos lo que es el anuncio inicial de los pañales de la marca Pampers, de Protect y Gamble, que fracasó en Japón por las diferencias culturales entre ese país y los Estados Unidos. Las limitaciones de medios. Más adelante abordaremos más ampliamente sobre el tema de medios, por lo cual aquí solo señalaremos que las limitaciones impuestas por los medios a la estrategia creativa podrían disminuir el papel de la publicidad dentro del programa de promoción y podrían obligar a las campañas a poner énfasis en otros elementos de la mezcla de promoción. Los enunciantes creativos de algunos países incluso han desarrollado sus propios medios para superar las limitaciones de dichos medios. Las limitaciones de producción y costos. La creatividad tiene especial importancia cuando el presupuesto es pequeño o cuando existen serias limitaciones para la producción, como una impresión deficiente o la falta de un papel de buena calidad. En China, los diarios impresos son de tan mala calidad que un anuncio a color, que Kodak ha encontrado la solución, imprimiéndolos en un inserto de una página a color, incluyendo como suplemento del diario. Gracias. Y en cuanto al objetivo 6, que trata sobre el efecto de los medios limitados, los medios exhaustivos, la regulación gubernamental que tienen en los presupuestos para la publicidad y promoción, planeación y análisis de los medios. En casi todos los países de tamaño considerable cuentan con las mismas clases de medios, pero entre una nación y otra, ya sea por las diferentes culturas, encontramos una serie específica de consideraciones, problemas y diferencias. En la publicidad, por lo que en la publicidad internacional es importante que un anunciante deba tomar en cuenta lo que es la disponibilidad, el costo, la cobertura y la identidad de los medios. Además de también la rotación competitiva constante de estos medios, crea un panorama engañoso y dinámico para la toma de decisiones. Por ejemplo, los anuncios en carteles colocados cerca de las carreteras, estos no pueden incluir párrafos de textos debido a que la efectividad de esos medios no es la misma en todas las clases, culturas y en los diferentes productos del país. En la disponibilidad.
Una de las diferencias de la publicidad internacional es que algunos países tienen muy pocos medios publicitarios y otros tienen demasiados, por lo que a su vez es importante decidir en dónde se va a poner el anuncio publicitario y realizando una buena selección de los medios de comunicación para poner dicha publicidad. Y en otras naciones, ciertos medios publicitarios tienen prohibido por el gobierno aceptar o utilizar ciertos materiales publicitarios. Estas restricciones están más generalizadas en el caso de las transmisiones por radio y de televisión. En cuanto a lo que es el costo, en la mayor parte de los países los precios de los medios pueden ser sujetos a negociación. Muchas agencias dividen entre los clientes los descuentos que consiguen para los espacios con el propósito de bajar el costo del medio, en donde un anunciante podría encontrar que el costo por llegar a un propuesto a través de la publicidad va a depender de la capacidad de negociación de la gente, ya que el costo varía normalmente de un país a otro. ¿Ya? La cobertura. En muchos mercados del mundo es necesario utilizar una amplia variedad de medios para llegar a la mayoría de los mercados. En algunos países, los numerosos medios separados han dividido los mercados en segmentos que no resultan económicamente viables para la publicidad, salvo en algunas excepciones, como en los países menos desarrollados, en donde los medios de masas tradicionales de la publicidad no sirven para alcanzar la facilidad a la mayor parte de la población. La falta de datos del mercado. Comprobar las cifras de circulación o la cobertura es una tarea bastante difícil, a pesar de que muchos países cuentan con organizaciones de autoridad de circulación, no siempre estos dan datos sobre dicha circulación o de las audiencias. Las audiencias de radio y de televisión siempre son difíciles de medir, pero en casi todos los países cuentan con, en cuanto menos se conoce sobre la cobertura geográfica, estos datos se han ido volviendo más confiables a medida que los anunciantes y las agencias demandan información de mejor calidad. Incluso cuando es posible medir la cobertura de la publicidad con cierta precisión, surgen dudas en cuanto a lo que es la composición del mercado. Los diarios. La industria periodística padece de falta de competencia en algunos países. La gran mayoría de las ciudades de Estados Unidos solo tienen uno o dos diarios grandes, pero en muchos otros países los diarios son tantos que un anunciante tendría dificultad para conseguir una cobertura del mercado. En muchas naciones transcurre mucho tiempo antes de que un anuncio pueda aparecer en un diario. Por ejemplo, en India, la escasez de papel puede llegar a demorar la publicidad de anuncios hasta en 6 meses. Las publicaciones periódicas. Los anunciantes internacionales han usado o utilizado muy poco lo que son las revistas de consumo nacionales o extranjeras por muchos motivos. Uno de los motivos es porque pocas revistas tienen una circulación muy grande o proporcionan cifras confiables de su circulación. Pero como sucede en el caso de los diarios, también es por falta de escasez de papel que ocasiona estos problemas. La radio y la televisión. Tal vez debido a su valor inherente como un medio de entretenimiento, la radio y la televisión se han convertido en importantes medios para las comunicaciones en casi todos los países. Ahora, la televisión de alta definición también está despegando en todo el mundo. En China, en casi todos los hogares de las grandes ciudades cuentan con un televisor y la mayoría de los adultos ven la televisión y escuchan la radio todos los días. Por lo que la radio ha quedado relegada a una posición secundaria en la competencia de los medios de los países, donde las instalaciones televisivas están bien desarrolladas. Sin embargo, en muchos países la radio es un medio particularmente importante y vital para la publicidad cuando es el único que llega a grandes segmentos de la población. El correo electrónico. El correo electrónico es un medio viable en muchos países. Tiene una importancia especial cuando hay otros medios disponibles, como suele suceder en el caso del marketing internacional. Hasta un medio tan fundamental como este está sujeto a algunos movimientos novedosos. Por ejemplo, en China el correo directo queda prácticamente eliminado como un medio efectivo porque el remitente solo paga una parte de la tarifa del envío. El portador de la carta debe cobrar los gastos de envío adicionales a cada artículo que entrega. Y por supuesto, los anunciantes no se pueden dar el lujo de ahuyentar a sus clientes obligándolos a pagar anuncios que no han solicitado. A pesar de estas limitaciones del correo directo, algunas compañías han descubierto que tienen un sentido al usarlo para llegar a sus mercados. Por ejemplo, en México ellos utilizan el correo electrónico como publicidad y el cual
han tenido muchos éxitos para comercializar a través de las revistas en el Internet. Aunque todavía se está aprendiendo sobre su efectividad, en particular en distintas culturas, el Internet ha surgido como un medio viable para la publicidad y debe incluirse en la mezcla de los medios posibles de una compañía, ya que la popularidad de su uso en las comunicaciones de empresa a empresa y la promoción por catálogos y descripciones de los productos está aumentando a gran velocidad. Aun cuando no tienen mucha penetración en los mercados de algunos países, cada vez son las compañías que están empleando el Internet como un medio de publicidad para los bienes de consumo, por lo que muchas compañías de bienes de consumo utilizan el Internet como un medio de publicidad para estimular las ventas. Bien, a continuación tenemos los medios sociales. La publicidad de boca en boca y las recomendaciones de ciertas personas referente a ciertas marcas eh, hacen que las marcas pues de cierta manera tengan un posicionamiento en cuanto al, al percepción del consumidor o al pensamiento del consumidor. Esto lo logra pues el poder del Internet y que de cierta manera con el avance de la tecnología ha cambiado el ritmo y de esta forma el alcance de la publicidad de boca en boca. Los medios sociales pueden ser potentes instrumentos de marketing, sin embargo hay que saberlos utilizar, focalizar, planificar para hacer las estrategias por medio de estas medios sociales más efectivas. Las compañías vendedoras apenas están empezando a soltar el control y a permitir que los consumidores interactúen con las marcas según los términos adecuados. Internet no está delimitada por fronteras nacionales, eso amplía el portafolio de servicios de las empresas, de la intercomunicación de empresa-consumidor, pero cabe señalar que la transmisión de boca en boca funciona mejor en culturas orientadas a la información, a la tecnología y a las que invitan a la incertidumbre. Sea como fuere, los consumidores de muchos países y culturas diferentes podrían interactuar en línea y en efecto lo hacen. La aplicación en los teléfonos móviles es algo en auge durante los últimos años, pues a medida que el número de los teléfonos móviles sigue creciendo en todo el mundo, aumenta también el número de aplicaciones que los usuarios tienen a disposición. Las aplicaciones facilitan al usuario de cierta forma realizar actividades más simples, es decir, las aplicaciones permiten simplificar las actividades que un consumidor requiere. De hecho, se reportó que el 1% de los usuarios de los teléfonos móviles consumen la mitad del ancho de banda del mundo. Las personas creativas de todo el mundo están encontrando caminos nuevos para utilizar sus teléfonos móviles de nuevas maneras. Por ejemplo, tenemos en Uganda y Farmer Friends. Uganda es un país que pues su principal actividad económica reside en la agricultura y Farmer Friends es un aplicativo de Google. Entonces, pues utilizando estas personas, utilizando aquella aplicación, pues permite de cierta manera ver consejos de agricultura, ver consejos de cómo, pues en este caso, calar bien clase de frutas y todo, pues lo que se refiere a este tipo de segmento, ¿no? Google Traders es básicamente una aplicación que permite la intercomunicación entre un ofertante y en este caso un demandante. Y en Haití y Cruz Roja Internacional, pues cuando hubo el terremoto en Haití, la Cruz Roja Internacional permitió o dio el acceso al el aplicativo oficial de ellos, en el cual pues ingresando podrían hacer una donación para aquellos habitantes de Haití. Los otros medios, pues como sabemos, existe la publicidad TL, BTL y OTL, ¿no? La OTL, pues básicamente es la que estábamos hablando, que eran las redes sociales. Pero también hay que dar en cuenta que la publicidad TL o above the line o BTL below the line, pues también en muchos países es de cierta forma importante, aunque está evolucionando. No quiere que decir que estas estrategias se vuelvan obsoletas, sino que están evolucionando. Por ejemplo, se han visto nuevas formas de publicitar de cierta forma para que el consumidor se enganche más y pues vea el mensaje que la empresa quiere dar al mercado de una forma más atractiva. Por ejemplo, el cine es un medio muy importante, al igual que los carteles que se presentan. Los carteles especialmente útiles en países elevados de analfabetismo funcionan muy bien. Por ejemplo, en Haití, camiones equipados con potentes altavoces representan un medio muy efectivo y generalizado para la publicidad. En Ucrania, donde el servicio de correos es poco confiable,
porque existe hackeo, las compañías han encontrado que el camino más eficaz de la publicidad directa a empresa a empresa es enviar directamente un fax, que tiene un número único de registro. En España, y pues en países de Latinoamérica también se ha visto esto, un medio nuevo de publicitar son que los automóviles particulares están pintados o tienen anuncios de productos, ya sea con pantallas LED o pues obviamente brandeado el auto donde ellos van, los cuales sirven como carteles móviles, el cual va de un lugar a otro. Este sistema se llama Publicoche, donde la empresa paga, en este caso al dueño del conductor, para que presente su publicidad por toda la ciudad, ¿no? Obviamente el conductor debe presentar un registro de los sitios donde ha estado para que, pues en este caso, la empresa le pague. La ejecución de la campaña de las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad se encargan de crear y ejecutar las campañas de publicidad. Como las empresas manufactureras ahora son internacionales, las agencias locales se han expandido a medida que los servicios de publicidad aumentan. Existe una convergencia en cuanto al pensamiento del consumidor. La publicidad también debe ir evolucionando y cambiando y adaptándose, por lo cual las agencias de publicidad han ido creciendo o internacionalizándose. El mejor punto medio de una agencia internacional es cuando tiene sucursales o locales dentro de un país local y tiene representación o en este caso colaboradores que son locales. ¿Para qué? Pues para obviamente ofrecer un servicio más local, adaptado a la cultura de un país. El control de la publicidad internacional, pues como vimos en la exposición, la publicidad pues siempre tiene que tener sus limitaciones, ¿no? La publicidad engañosa es un tema muy espinoso, ya que la exigencia que se regule la publicidad, especialmente a los niños, es una tendencia que por el momento está presente en países de desarrollo o en los industrializados. El decoro y el sexo descarado también son objetos de la atención pública. Uno de los problemas que implica controlar estos tipos de anuncios es que hay muchas variaciones culturales. Un anuncio que sería totalmente aceptable para un medio occidental podría ser muy ofensivo para alguien en Oriente Medio. Entonces, en este caso, las publicidades deben adaptarse acorde al local o al país, o en este caso, donde se encuentren. La industria de la publicidad está tan preocupada por las actitudes negativas y el escepticismo de los consumidores y los gobiernos. Tanto así que la International Advertising Association y otros grupos nacionales han creado una serie de códigos para su autorregulación. En resumen, pues un programa de comunicación integrada de marketing incluye la coordinación de la publicidad, administración de ventas, relaciones públicas, promociones de ventas y marketing directo. Las compañías globales enfrentan ciertas limitaciones legales en cuanto a idiomas, los medios de producción y ciertas singularidades de cada tipo de mercado, para lo cual pues estas empresas o las agencias de publicidad deben de tomar a consideración para que de cierta forma se adapten y formen nuevas estrategias de mercadeo más efectivas. Sin embargo, en fecha más reciente, incluso las compañías más multinacionales ahora ponen en el énfasis estrategias en medios publicitarios adecuados. Por ejemplo, algunos productos requieren que haya televisión disponible. Los adelantos en la tecnología de la comunicación, en especial en Internet, están provocando en el consumidor enormes cambios en cuanto a la estructura de las industrias de la publicidad internacional. Como vimos, el consumidor ya requiere que no solamente exista una publicidad y no puede intercomunicar o expresar lo que en este caso él siente, sino que pues también desea que haya una retroalimentación en cuanto a la estrategia que está explicando esa empresa frente a los deseos que él espera del producto. El gran problema que enfrentan los anunciantes internacionales es cómo diseñar los mejores mensajes para cada uno de los mercados que cubren. La posibilidad de que ocurran males entendidos entre culturas es muy grande, tanto en relaciones públicas como en los distintos medios de publicidad. Y por último, pues en el aspecto legal, los legisladores de los gobiernos también están encarando nuevos problemas. A pesar de estos desafíos, la industria está registrando un enorme crecimiento, pero sin embargo es necesario que se controle y existan normas que regulen tanto la publicidad como todo lo que vaya a realizarse en el mercado. Bien, a continuación tenemos las preguntas. En resolución de las preguntas, capítulo número 16, define los términos claves. Comunicación integrada del marketing, CIM. El conjunto ordenado de esfuerzos y métodos para vender un producto o servicio, inclusive la publicidad, las promociones de ventas, las exposiciones comerciales, las ventas personales y las ventas directas y las relaciones públicas.
Promociones de ventas, actividades de marketing que estimulan las compras de consumo y mejoran la efectividad y la cooperación de los minoristas o los intermediarios. Relaciones públicas, el esfuerzo que realizan las compañías para crear relaciones positivas con la prensa popular y los medios en general y poder comunicar mensajes a sus públicos, inclusive a los clientes, el público general y los reguladores del gobierno. Ruido, término utilizado para una afectación del proceso de comunicación que incluye influencias externas como la publicidad de la competencia, otro personal de ventas y la confusión en el extremo receptor. El ruido puede alterar uno o cualquiera de los pasos del proceso de comunicación y con frecuencia trasciende al control del emisor o del receptor. 2. La publicidad tal vez sea el aspecto del marketing internacional que presente más similitudes de un país a otro en el mundo entero. Paradójicamente, a pesar de las muchas similitudes, quizá también se lleve el crédito de presentar el mayor número de problemas singulares para el marketing internacional. En la mayor parte de las compañías, la publicidad y las ventas personales son los componentes principales de la mezcla de comunicaciones de marketing. La publicidad global en los medios de masa es un instrumento muy potente para el cambio cultural y como tal es objeto de un escrutinio permanente por parte de una amplia variedad de instituciones. Un estudio muy importante ha demostrado que el gasto para publicidad puede ser cíclico. Dado que la función de la publicidad es interpretar o traducir las cualidades de los productos y los servicios en términos de las necesidades, carencias, deseos y aspiraciones de los consumidores, los llamados a sus emociones, los símbolos, los enfoques persuasivos y otras características de un anuncio deben coincidir con las normas culturales para que éste sea efectivo. En alguna ocasión, alguien dijo que la publicidad es la exportación más grande de Estados Unidos. Explique. Este breve comentario lo realizó Peter Drucker al abordar el tema de la cultura de Estados Unidos frente al comercio internacional. Él mismo expresa lo siguiente: hay 3 razones para enfocarnos brevemente en la cultura y el estilo gerencial estadounidense. En primer lugar, para los lectores de esa nacionalidad, es importante que tengan conciencia de los elementos de la cultura que influyen en sus decisiones y comportamientos. Tal conciencia de sí mismo ayudará a los lectores estadounidenses a adaptarse al trabajo con socios de otra cultura. Segundo, para los lectores que apenas están conociendo la cultura de Estados Unidos, es útil para atender mejor a sus socios de negocio en aquel país. El mercado estadounidense es el mercado de exportación más grande del mundo y esperamos que estos conocimientos ayuden a todos a ser más pacientes mientras realizan actividades comerciales que atraviesan las fronteras. Tercero, desde los finales de los años 90 del siglo pasado, la cultura empresarial estadounidense se ha exportado a todo el mundo, igual que las prácticas gerenciales japonesas se imitaron en casi sí todas las partes durante el decenio de 1980. Ante la televisión por satélite que puede llegar a muchos países, explique cómo una compañía puede utilizarla y al mismo tiempo lidiar de forma más eficaz con diferentes idiomas y culturas y sistemas de leyes. El crecimiento y el desarrollo de las transmisiones de televisión por satélite cada vez son más importantes para la publicidad por televisión. Sky Channel, una estación comercial de televisión por satélite con sede en Reino Unido, envía sus programas y publicidad a la mayor parte de los suscriptores de televisión por cable de Europa. La tecnología permite que los hogares reciban transmisiones directamente al satélite a través de una antena circular del tamaño de un plato, lo que está aumentando la cobertura y la posibilidad de llegar a toda Europa con un solo mensaje. La expansión de la cobertura de la televisión es un reto para la creatividad de los anunciantes y ponen énfasis en los mensajes estandarizados globales. Los gobiernos están intranquilos por temor a perder un control de sus ondas y por la difusión del imperialismo cultural de Estados Unidos. Las importaciones provenientes de Estados Unidos son tan populares en Francia y Alemania que los funcionarios temen que los programas de juegos populacheros, las comedias cortas y las telenovelas aplasten a los productos nacionales. Esta batalla incluso ha llegado a niveles políticos asociados a las diferencias en las visiones del mundo que presentan las noticias.